Son 3 puntos que Pablo le dice a Timoteo y el tercero es dominio propio. Es esa templanza, ese autocontrol, es parte del fruto del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Busquemos todos Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vemos también en el versículo 8 cómo Pablo le hace énfasis a Timoteo, le dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiero detenerme un poco en este versículo y decirles que seamos jóvenes valientes, esforzados, anunciemos este Evangelio de salvación. Quizás hay momentos en los que nos hemos sentido señalados, apartados de grupos sociales porque somos cristianos o porque no compartimos muchas cosas. Pero hoy les digo, jóvenes, que no nos dejemos intimidar. Puede que nos rechacen, pero sigamos anunciando que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús sana vidas, restaura corazones, cambia corazones de piedra a corazones blandos por su palabra. En este momento de confinamiento, seamos esas personas de bendición, ese canal de bendición. Compartamos textos de la palabra de Dios, compartamos los cultos, compartamos palabras de esperanza a un amigo o un familiar que no conoce de Dios y aún no ha entregado su vida a Dios. Como lo dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, es un texto muy conocido. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos aquí en este versículo como Pablo a los romanos les dejaba claro que no se avergonzaba del Evangelio, en el que había creído, el Evangelio de salvación. Hoy yo lo traigo a este tiempo y les digo, jóvenes, somos privilegiados de ser hijos de Dios, que debemos estar orgullosos, que tenemos a Dios en nuestros corazones, que ese día que tomamos la decisión de bautizarnos en el nombre de Jesús, de ser nuevas criaturas, desde ese momento somos nuevas criaturas, tenemos a Dios en nuestros corazones. Jóvenes, que no nos dé pena cargar la Biblia. Yo los invito, ni decir que somos cristianos, mejor los invito a que digamos con todo gozo y alegría y con toda propiedad que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que predicamos lo que la Biblia enseña. Jóvenes, seamos soldados de Jesucristo, como lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 10. Vamos a leer en esta noche 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 10. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y por último el 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vemos en este pasaje cómo Pablo le explica un poco a Timoteo que se debe luchar, trabajar, que se debe esforzar, que habrá momentos difíciles, pero con todo eso debemos seguir adelante como buenos soldados de Jesucristo. Jóvenes, prediquemos la palabra de Dios en todo momento. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le encomienda a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios. Yo lo veo como una súplica que le hacía Pablo a Timoteo en ese momento, que predicara la palabra de Dios. Hoy, jóvenes y hermanos, debemos apropiarnos de esas palabras que Pablo le dijo a Timoteo, de predicar la palabra. Lo relaciono un poco cuando nuestro pastor nos enseña a los jóvenes de predicar, de evangelizar, de anunciar que Jesucristo salva, de saludar al amigo, de acompañar al amigo, al joven que por primera vez o ya varias veces nos ha visitado en nuestra congregación antes de que pasara este confinamiento, este aislamiento. Debemos ser jóvenes decididos a anunciar el evangelio a toda persona, amigo, familiar, compañero de colegio, compañero de universidad, compañero de trabajo. Jóvenes, Dios nos dará palabra. Es cuestión de creer y apropiarnos de este evangelio, de esa obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Estar dispuestos, debemos estar siempre dispuestos, tener una muy buena actitud, con ese fervor que hay en nuestras vidas. Amigo que me escuchas en esta noche, que aún no has entregado tu vida a Dios, déjame decirte que Jesús, quien es Dios manifestado en carne, entregó su vida en una cruz por amor y por el perdón de nuestros pecados. En este mundo no hay esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es el pan de vida, como lo dice en Juan capítulo 6, versículo 35. Lo dice en Juan capítulo 6, versículo 35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo, Jesús es la fuente de vida. Lo dice en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, lo dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amigo, entrega tu vida a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hermano o hermana, que te has apartado, que estás apartado o apartada de los caminos de Dios, vuelve a caminar con Cristo. Dice en Isaías capítulo 41, versículos 9 y 10, y luego leemos el 13. Dice Isaías capítulo 41, versículos 9 y 10, dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.